Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, pues tenemos una invitadaza desde Pachuca, nos está acompañando Pachuca Hidalgo, Ingrid Guerrero, para hablar de un tema precioso que es hablemos de cuidados y cuidadoras. Y pues como cada converso, primero, pues saludarte, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta de participar en este proyecto tan hermoso que tienes y que pues desde aquí podamos visibilizar a las cuidadoras y a los cuidados. Muchísimas gracias. Excelente, Ingrid. Pues bueno, Ingrid, te comento que cada converso lo iniciamos con alguna poesía y el día de hoy le tocó a Shirley Campbell. Rotundamente negra, me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar, mi lengua, mi acento y mi historia y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. ¿Cómo ves, Ingrid, esta poesía con la que vamos a iniciar este bello tema? Oye, me encanta porque dice, me niego, ¿no? A que mi voz deje de hablar. Y yo creo que justamente es lo que queremos muchas mujeres, muchas personas que nos dedicamos a los cuidados. Es lo que queremos, que nuestra voz no se apague, no deje de sonar y que reconozcan que aquí estamos, ¿no? Aunque no hagamos ruido porque muchas veces somos quienes sostenemos la vida para que otras personas puedan hacer ruido. Entonces, yo creo que quedó como anillo al dedo. Wow, qué lindo, qué linda reflexión, Ingrid, que nos compartes. Y pues bueno, déjenme les platico quién es Ingrid. Ella es sexóloga, especialista en prevención y atención del abuso sexual infantil, certificada en atención del abuso sexual infantil, psicoterapeuta y educadora sexual, maestra en sexualidad y equidad de género, psicoterapeuta sexual clínica, maestra en psicoterapia humanista, diplomada en atención del abuso sexual infantil por Fundación Paz y diplomada en embarazo infantil forzado por CLADEN. Presidenta y fundadora de Yo Te Creo, por una niñez libre de violencias sexuales, AC, consultora de políticas públicas sobre cuidados remunerados y no remunerados con enfoque de salud mental y perspectiva de género. Pues nada más y nada menos, Ingrid, que nos vienes a hablar de estos cuidados, de las cuidadoras. Y bueno, ¿qué tan importante es visibilizar esta primer parte de hablar de estos cuidados, cómo muchas veces las mujeres nos hemos de cierta forma educado también culturalmente a postergarnos, a no atendernos, a dejarnos en última instancia? Y bueno, me gustaría que hoy nos compartieras por qué te nace hablarnos de este tema y compartirnos esta maravillosa temática para visibilizar a las cuidadoras. Pues mira, me nace, Claudia, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, una de las autoras obligadas a revisar, yo estudié ciencias de la educación, soy licenciada en ciencias de la educación en mi primer eje de formación profesional, y nos hablaban de Margaret Mead, ¿no? Y nos hablaban de todos los estudios de antropología cultural que hizo y cómo revisaba estos contrastes en las culturas, en los comportamientos entre las sociedades, las personas. Y me acuerdo que uno de los artículos que leí que más me impactó en ese momento, o sea, yo estudié la licenciatura de 2001 a 2005, ya llovió, y me impactaba mucho leer que ella decía que la evidencia de que éramos civilización consistía en haber encontrado la evidencia de un fémur que había sido sanado, es decir, un hueso que había sido encontrado y que había sido sanado como evidencia de que alguien le había dedicado tiempo
a cuidarlo, ¿no? Entonces, alguien cuidó a alguien y a partir de ahí nace lo que hoy conocemos como civilización, ¿no? Seguramente podríamos encontrar muchos otros elementos, no soy historiadora, no soy antropóloga, pero en una fibra y en un muy profundo sentir, eso me trastocó desde que lo leí y recientemente se lo escuché a mi querida Mariana Delgadillo, que seguramente nos estará viendo y a quien le mando un beso muy grande, que fue quien me hizo partícipe de esta implementación del primer programa estatal de cuidados remunerados y no remunerados en el país que se empezó a implementar en el estado de Puebla. Y entonces escuchar en Mariana esta pasión que yo tenía por el tema de los cuidados, pues obviamente me movió todo, ¿no? Y encontré un espacio justamente para empezar a hablar de esto que tú dices, Claudia, tan acertadamente, porque fíjate, se habla de que no todas las mujeres estamos ocupadas, así se les llama, ¿no? Porcentaje de mujeres ocupadas en un empleo, en un trabajo. Y entonces, si entendemos el trabajo como una actividad que realizamos las personas sobre la naturaleza para modificarla, y entendemos el empleo como una relación social establecida entre la persona que desarrolla cierto tipo de trabajo, el que sea, y una organización, pues podemos entender que todas las mujeres trabajamos, pero no todas tenemos salario y no todas tenemos empleo, pero todas trabajamos. Y entonces esos trabajos que no son reconocidos, que no nos dan prestaciones sociales, que pues también no es que sean prestaciones sociales, así se les llaman, pero son derechos humanos, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la alimentación, al descanso, al esparcimiento, a la salud mental, son derechos humanos. Pero hoy tenemos que acceder a cierto tipo de empleos y de relación con las organizaciones para que podamos ser beneficiarias de estos derechos humanos, ¿no? Es que es una cosa de locos, ¿no? De Claro. locas, de locos y de loques. Pero es necesario. Y entonces me parece que en este trabajo que vivimos día con día las mujeres, que es el cuidar, y digo las mujeres porque principalmente somos mujeres quienes realizamos esta tarea, esta chamba, ¿no? O sea, que es el cuidar de las hijas y de los hijos, de los animales, de la tierra, de nuestras madres, padres, de nuestras amigas, de las personas con alguna discapacidad o enfermedad que les hace dependientes completamente y que exigen tiempo y cuidados completos, extensos, intensos, pues evidentemente nos va alejando de estos empleos que nos podrían brindar estas prestaciones. Y entonces, yo no sé, Clau, si sea que nos postergamos, nos descuidamos, o que realmente hay todo un orden, que pues es el orden patriarcal, que está diseñado para que nosotras seamos el último eslabón de la cadena, pero al mismo tiempo seamos el sostén de todo lo que existe, ¿no? Claro. Qué Y, fuerte, ¿eh? Qué y que no se fuerte. nos cuida, sí, sí, es que es durísimo, ¿no? Entonces, esa es como la duda y el ruido que me mueve y lo que me hace hablar de personas cuidadoras, particularmente de mujeres, porque de acuerdo con los resultados presentados por la encuesta nacional del uso del tiempo, que los resultados salieron en 2020, pero si no me equivoco, en 2019 fue cuando se hizo el levantamiento de datos, es un son 22.4 horas las que aportamos las mujeres, niñas, adolescencias mayores de 12 años al trabajo de cuidados, no remunerado, es decir, al trabajo, cualquier trabajo de cuidado de casa, contra el 14 punto algo que realizan los varones, ¿no? Ujú. Hay una diferencia muy grande. Claro. Y todavía si miramos esa diferencia de los cuidados que se realizan, la mayor parte de los cuidados que realizamos las mujeres tiene que ver con cuidados directos de supervivencia, salud, educación. Esto es dar medicamento, alimentar, acompañamiento en tareas, planear el súper, visitar a una persona enferma, comprar alimento para las mascotas, echar las tortillas al comal, meter las becerras al corral, todo lo que se te ocurra. Y los varones realmente lo que más realizan es trabajo de ocio, llevar al parque, salir un ratito a caminar, ¿no? O sea,
La diferencia está muy marcada en este trabajo de cuidados que realizamos hombres y mujeres. Y esa desigualdad, pues es la que me mueve a hablar de esto. Como verás, Claro, que no me para la boca. definitivamente, Ingrid, pues es que tienes esta visión que es muy aguda, porque a final de cuentas tenemos que ver esas cosas que no salen forzosamente a la luz y que están ahí, como por ejemplo, como las mujeres cuando están en una situación terapéutica, por ejemplo, y que están en un proceso de divorcio, pueden llegar a pensar que ellas no son merecedoras de recibir absolutamente nada porque ellas no generaron los recursos, cuando para que se pudiera dar esa administración de recursos, pues ellas contribuyeron, para que se pudiera la pareja muchas veces ir y trabajar fuera de casa y desarrollarse profesionalmente, ¿no? O laboralmente, pues ellas estuvieron haciendo una gran labor que no se observa, que se invisibiliza y que a final de cuentas te lleva a esta concepción, como bien lo dices, patriarcal, donde ni siquiera tú te das cuenta que tú mereces parte también de una compensación económica, de una atención por ese tiempo que a lo mejor dejaste de invertir en tu desarrollo profesional y cómo muchas de estas mujeres siguen adelante al cuidado de los hijos, de las hijas, hijes, y más allá de eso, tratando de buscar formas de manera creativa, porque creo que eso también se presta mucho a ver cómo a pesar de no tener una profesión o no haber ejercido un tiempo de experiencia laboral, ellas logran creativamente sacar adelante a la familia, ¿no? A final de cuentas. No sé cómo veas tú este punto, pero creo que es como un punto clave también de trabajo. Es el nudo crítico. Yo creo que yo lo decía hace unos días en otra transmisión. Así como no puede haber políticas neutrales al género, no puede haber políticas neutrales a los cuidados. Los cuidados atraviesan la vida. O sea, entendamos por cuidados, remunerados y no remunerados, todas aquellas actividades que se realizan directa o indirectamente para sostener la vida y el mundo como lo conocemos, ¿no? O sea, tendríamos que partir de ahí, de que las personas que van a un hospital están en ese hospital en un tiempo específico, en un espacio específico, en momentos específicos, y cuando salen del hospital y nos llevamos a las enfermas, a los enfermos a casa, quienes hacemos toda esa labor de vigilar, de monitorear, de rehabilitar, de llevar al médico, somos las personas cuidadoras, principalmente mujeres y niñas, ¿no? Que la economía opera y las personas van a trabajar y las empresas funcionan porque hay una larga cadena de cuidados detrás. Es decir, la mujer que llega a dirigir a una oficina, porque también hablamos de eso, ¿no? Uy, no es que las mujeres ya están en el mercado laboral y entonces, ¿cuánto avance? Nada más que hay una cadena de cuidados detrás. Esa mujer que llegó a dirigir esa área dejó al cuidado de su casa posiblemente a la hija mayor o a una persona adulta mayor. Y esta persona adulta mayor cuando sale a hacer las compras deja a la hija mayor y esta hija mayor cuando se tiene que conectar a la universidad deja a la hija que le sigue cuidando el arroz para que no se pegue y que no se queme. Y hay una larga cadena de cuidados que sostiene eso que conocemos como la economía mundial. Entonces, las mujeres, las cuidadoras, estamos subsidiando las economías y en ese subsidiar las economías, en este vivir en estas relaciones de pareja, pues evidentemente esta chamba de cuidados, este trabajo de estar cosiendo, criando, acompañando, educando, vigilando, pensando en todo esto que se llama carga mental, en todo esto que tenemos que hacer en el día, pues se nos va efectivamente la oportunidad de acceder a un empleo, que además hay otra, ¿no? Un empleo formal, o sea, con alguien que te brinde ese reconocimiento de ley para que tú puedas acceder a cierto sostenimiento a lo largo de tu vida económico y de salud. Y entonces, ¿qué dicen muchas mujeres cuidadoras en la pareja? Es que me divorcié, mi esposo se volvió a casar o me dio de baja del seguro, no sé, ¿no? Porque ahora tiene otra pareja y yo era beneficiaria
de sus prestaciones, de su trabajo. Y entonces el Estado no está dando el mismo reconocimiento a las personas cuidadoras que el que brinda a las personas que trabajan en un empleo llamado formal. Cuando somos las cuidadoras quienes hacemos posible el trabajo formal y dentro de todo este sistema, Claudia, pues por supuesto que esto aterriza en, bueno, pues es que es su dinero porque él trabaja y entonces ahora que él se va, yo tengo que ver cuánto de ese dinero que es de él me corresponde a mí. Cuando decimos, no, amigas, es nuestra lana, es nuestro dinero, nosotras lo trabajamos y hasta más. Se llama violencia económica. Y aparte que nos den ese dinero, Clau, me parece que estaría faltando cómo dividir, redistribuir esta carga de cuidados, porque, a ver, yo te doy tu lana, Claudia, pero tú cuidas a la hija, ¿eh? Claro, O claro, sea, definitivamente. toda la semana, yo nomás vengo para llevármela al McDonald's, ¿no? Mm, Y regreso. Dos Y ya, horas, 2 horas porque me canso. 2 horas. Y le presto el celular cuando se hartó de los juegos, ¿no? Sí, Entonces no. seguimos en estas cargas desiguales y es una violencia, yo no sé si decirle invisible, a lo mejor y el sistema pudiera pasarnos desapercibido, decía esta mujer Crenshaw, la que teorizó esta teoría de la interseccionalidad, decía, el sistema nos puede pasar desapercibido, pero las desigualdades ahí están. Definitivamente. Y sabes que, Ingrid, creo que también hay una visión muy importante de cómo está percibiendo, cómo perciben los hombres a las mujeres. Por ejemplo, esto que comentabas, cuando tienen que dar una pensión que casi un gran porcentaje no lo hace, ¿verdad? Como debería de ser, pero cuando tienen que dar una pensión económica, ¿cómo llega a ver este tipo de comentarios que se le hacen a las mujeres hablando de una pareja heterosexual, donde se les dice, pues, ¿sabes qué? El que te está ahorita con quien estás teniendo relaciones sexuales, que mantenga a tus hijos, cuando en realidad es una responsabilidad compartida, ¿sí? O sea, cómo ante esa visión, el pensar inclusive que el dinero que él da de pensión, que muchas veces apenas alcanza o ni alcanza siquiera, y hay otro tipo de compensaciones que tiene que hacer la mujer, empiezan ellos también a sentirse como con el derecho de comenzar a decirle a la mujer que el dinero que ella está recibiendo, pues muchas veces lo va a gastar en otras cosas, inclusive en su propia diversión o en algunas otras cuestiones, cuando esta mujer está 24/7 ante las enfermedades, las situaciones de crisis de casa, del hogar, las cuestiones también inclusive de atender las labores de la escuela. Por ejemplo, ahora con la pandemia, cómo se ha ido multiplicando toda esta labor donde la mujer también ha tenido que entrar a aprender herramientas que desconocía, tecnológicas, dedicarle el tiempo a ello, prestar muchas veces su propio celular, porque no hay otro aparato en casa donde puedan los chicos, chicas, chiques estar al pendiente de las clases, ¿no? Entonces, hay una situación realmente profunda de distintas violencias que se ejercen en ese sentido. No sé qué nos pudieras compartir pues de estos puntos que te comento. Es que eso que dices, Claudia, justamente tiene que ver con una crisis de cuidados. O sea, aprendemos a valorar los cuidados en las crisis generalmente, ¿no? Las enfermeras que trabajaron en los campos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las redes de mujeres que se organizaron o las comunidades que se organizaron tras los sismos, ¿no? Para cuidar a las crianzas, para estar atendiendo, dando contención. Y ahora con esta pandemia, con este confinamiento, pues los cuidados estuvieron en crisis porque nuestro sistema de salud fue rebasado. Fue rebasado, pero además en casa los cuidados no remunerados, las labores de cuidados no remunerados estaban a tope
y poniendo hasta hoy en día en riesgo la salud bio, psico, socioemocional de las personas cuidadoras. Aparte del trabajo que ya teníamos en estos escenarios, por ejemplo, en donde tú planteas a una mujer muy medida, muy contada, específica, ¿no? Para ciertos gastos que él en su cabeza calcula y supone que de verdad yo no entiendo ni sé de dónde sacan esos gastos y esos cálculos porque son insostenibles, o sea, son inviables, son completamente fantásticos literalmente, ¿no? O sea, una ida al doctor, a un pediatra, cuando se cuentan con los recursos o se consiguen para acudir a un servicio de particular, no te salen menos de 3,500 pesos si la situación es sencilla. Si vas a un médico en los servicios públicos de salud, tienes que pagar traslados, tienes que pagar alimentación especial si se trata de un problema gastrointestinal, o sea, son increíbles los cálculos que hacen. Y entonces, desde esta mirada restrictiva de los dineros, y desde esta noción del yo no voy a aportar porque no quiero que te gastes este dinero, ahora en la pandemia a esto le sumamos esta restricción del involucramiento en los cuidados por parte de muchas personas que, o sea, que delegaron ese cuidado completamente a las mujeres, a las adolescencias y a las infancias, ¿no? Ahora te toca a ti, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando, ¿no? Pero el trabajo de casa, el trabajo de crianza, también es trabajo de cuidados, que además hay que enfatizar, no es el único trabajo de cuidados. O sea, el trabajo de crianza es un cuidado muy desgastante y muy específico, pero no es el único trabajo de cuidados. Está el trabajo de cuidados a personas adultas mayores, el acompañamiento a personas adultas mayores que a lo mejor pueden desplazarse, pueden salir con un apoyo para la movilidad, pero hay que vigilar y hay que auxiliar la operación de ese insumo de movilidad, ¿no? O sea, porque pueden lastimarse, porque de repente no tienen la suficiente fuerza para desplazarse, aunado a las tareas de desinfección, ¿no? Porque hoy sabemos que, bueno, los alimentos no son un riesgo, las superficies no son un riesgo, pero en 2020, abril, mayo, junio, eso se decía, que teníamos que desinfectar superficies, teníamos que desinfectar lo que venía del súper, tenían que quitarse la ropa y ahí en la entrada y luego llevarla y lavar. Y si contextualizamos todo esto que te estoy diciendo a entornos donde no hay agua, donde no hay jabón, y donde aparte los cuidados están feminizados, son responsabilidad de las mujeres, esta sobrecarga no solamente se vuelve hostil y una amenaza para la salud mental, se vuelve imposible Claro. y se vuelve un riesgo y atenta no solamente contra mi salud emocional, sino como contra un derecho básico humano, ¿no? Que es el derecho a la salud. Sí, y que finalmente, bueno, como bien lo comentas, ¿no? Estamos observando el cansancio crónico que se presenta en la mayoría de estas mujeres, estamos observando niveles de tensión elevados, de depresión, por sentirse también muchas veces en soledad realizando todas estas labores y que obviamente ante esa situación de depresión pues no pueden levantar la mano y soltar la toalla, sino que tienen que sobreexigirse, aún sintiéndose de esa forma, a seguir en este continuo de ese trabajo, de esas labores, ¿no? Por no contar con otros apoyos. Y vemos cómo, como bien lo dices, pues va siendo una cadenita, cómo esto se va reflejando también en las adolescencias, cómo se va reflejando en esos cuidados y cómo muchas de esas adolescencias que dejan de estudiar a veces o de dedicarle el tiempo con claridad y con conciencia a sus actividades escolares por estar al pendiente de otro tipo de cuidados, ¿no? Creo que este punto de la salud mental nos ha rebasado y aún a pesar de ello, para mí me ha sorprendido el hecho de ver cómo, aunque exista todo este sistema que está de cierta forma generando esta opresión y esta falta de cuidado, pues las mujeres siguen buscando, ¿no? Salidas, a veces creativas, que yo de verdad me quedo sorprendida de ver toda la capacidad que tiene la mujer de estar Sí. buscando, para seguir creando.
No sé de esta parte que Sí, nos o pudieras sea aportar. esto que tú decías, Claudia, donde a lo mejor estas mujeres que perdieron su empleo y que entonces tenían que disponer de este aparato para hacer sus ventas, ¿no? Para Ujú. vender sus cosméticos, sus productos naturales, su ropa de segunda mano, lo que sea. Y entonces al mismo tiempo tenían que estar compartiendo con el adolescente, con el niño, con la niña, que justamente son estas estrategias creativas y de supervivencia. Y entonces, imagínate, Claudia, esto que estás diciendo, o sea, la maestra exigiendo evidencias para entregar, ¿no? Del niño o de la niña que está estudiando. Y señora, mándame sus evidencias, porque si no me manda las evidencias, yo no tengo con qué calificar al niño. Y además el cliente, si llegas, te veo en la estación del Tusobús, ¿no? O del Ruta allá en Puebla, o del transporte público de allá de Guadalajara en tal estación, para que me entregues. Y te espero 15 minutos, y si no me voy, ¿no? Y entonces el niño también teniendo que conectarse, quienes se conectaban por Zoom o en el chat con la maestra con las evidencias. Y entonces en estos entornos de precarización en los que trabajamos muchas de nosotras, que somos cuidadoras, tenemos que empezar a diseñar estrategias creativas y que también nos llevan a la colectividad. Y este colectivizar los cuidados ha sido lo que nos ha sostenido. Comadre, te encargo a la niña, ¿no? Vecina, échale un ojo a los niños. No me los puedo llevar y no los puedo sacar. O sea, llegas al tusobús y te dice, no puedes subir niños. Niños no se aceptan por el riesgo de contagio. ¿Cómo le va a hacer usted para llevar comida a su mesa, aunque no le estén depositando la pensión? Ese es su problema, no el mío. Yo aquí tengo una política de salud que dice niños no o niñas no, ¿no? Ah, Y entonces tenemos que desarrollar estas estrategias en conjunto con otras mujeres o reorganizar nuestro propio espacio, que muchas veces es muy reducido, Claudia, para poder hacerle frente a esa crisis de cuidados que si bien no es culpa de un gobierno, de un estado, de un sistema, sí es potenciada y sí es habilitada por las decisiones que se toman sin mirar esto que tú estás diciendo, estos malabares que las cuidadoras necesitan hacer y que al final, Claudia, como terapeutas, yo creo que podemos decir son recursos, ¿no? Que yo creo que eso es lo que le decimos a las mujeres que vienen. Es tu recurso, es una herramienta. Está jodido el asunto, pero al final esto es un recurso que tú tienes. Y qué duro es decirle a una madre que un recurso es dejar a sus hijos encerrados, ¿no? Con todos los riesgos menos posibles y con un ojito que le eche la vecina porque necesita llevar pan a su mesa, ¿no? claro. Ahí está el nudo crítico de los cuidados. Repito, en las desigualdades. Y yo creo que, bueno, también en esta visión que nos comentas, ¿cuántas veces también en esta parte de la salud mental influye en su salud física? ¿Cuántas situaciones también de dejarse de atender, no porque no se tenga una conciencia de ello, sino porque no existe la posibilidad o trabajo, ¿verdad? O me cuido yo, o cuido a mis hijos, o estoy al pendiente de ellos. Entonces es una división en muchos sentidos que genera también situaciones a nivel emocional, repercusiones que se ven en esta salud física, ¿no? Y bueno, un poquito como en esa misma línea, me llama la atención también que tocáramos este punto. Tú hablaste en alguna de las pláticas que diste que yo te escuché y me llamó mucho la atención que hiciste referencia a un punto en donde en esta escala que tenemos de 5 suicidios en hombres por un suicidio de mujer y que muchas veces volteamos a ver los motivos de que el hombre a lo mejor no expresa, se deprime, etcétera, puede tener otro tipo de también de niveles de conciencia distintos al nivel de conciencia que está teniendo una mamá que es cuidadora y que no vemos ese lado de cómo la mujer está supeditada muchas veces a ni siquiera, aunque le pase esa idea por la mente en algún momento, realizarlo, porque ¿quién se va a hacer cargo de los hijos? Me impactó mucho que nos comentaras esto.
Sí, me gustaría que pudieras como compartirnos, ¿no? Esta parte también que creo que es valiosa. Sí, es que yo creo que las mujeres nos sentimos responsables por la vida. Auténticamente nos sentimos responsables por la vida. Un suicidio es lamentable, siempre, ¿no? Al final, creo que es una decisión, es una postura personal y sí lo quiero decir con mucha responsabilidad. Creo que cada persona conoce su historia y sabe las razones y los motivos por los que decide bajarse de la vida de una o de otra manera. Desde mi punto de vista es triste y es lamentable que una persona decida terminar con su vida. Es de este lado, ¿no? Cuando yo he trabajado con mujeres, Claudia, y un poco por eso lo decía, yo escucho que me dicen a menudo, he pensado ya no despertar, he pensado que ya no quiero estar, pero no puedo. ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué van a hacer mis hijas? Qué va a hacer mi mamá? ¿No? Mis hermanos se van y ellos no se ocupan del cuidado de mi mamá o de mi papá que ya están grandes, ¿no? O Ujú. de la hermana menor o mayor con alguna discapacidad cognitiva, que ya es una persona adulta, pero no es completamente independiente y autónoma, y entonces hay que cuidarle de tiempo completo. Y entonces yo no puedo irme de este plano porque tengo una responsabilidad, tengo una tarea de cuidado que realizar. Y lo que por lo menos yo veo en mis consultantes es que hay muchísima tendencia a las autolesiones en las mujeres, ¿no? A estas prácticas de golpearse, de cortarse para liberar esta tensión y este dolor y este sufrimiento contra varones que deciden terminar con su vida. Y con esto yo no estoy diciendo que sea más grave o menos grave una muerte que otra. Vamos, creo que si se llegara a estudiar esto de forma clínica en muestras obviamente mucho más grandes, pues podríamos encontrar datos significativos de género, ¿no? Por mucho que también hoy en día pues haya personas a quienes no les gusta hablar de género, tenemos que hablar del género como categoría, como fuente de desigualdades, como construcción social, ¿no? Porque sí es desde el género, desde donde miramos las responsabilidades del antes llamado trabajo reproductivo, que hoy sabemos que es de cuidados, porque no solamente es cuidar hijas e hijos, es cuidar a personas que dependen de nosotras. Esto que le llaman amor es trabajo no pagado, dice Silvia Federici, ¿no? Eso que tú llamas amor es trabajo no pagado. Pegar un botón, hacer un huevo en la mañana, planchar una camisa, poner un lunch, ¿no? Acercar un morral para que se vaya a hacer la cosecha, lo que sea, es trabajo no pagado porque no solamente cuidamos las cuidadoras de quienes no se pueden cuidar a sí mismos, sino de quienes sí podrían y delegan esa responsabilidad de nosotras. Y claro que causa pues un rebasamiento emocional. Y esto que tú dices, Claudia, que no me acuerdo, creo que es en la década de los 60 se llamaba, o de los 50, que le llamaron el síndrome del cuidador, ¿no? Desde Gilligan. Y que bueno, hoy sabemos que pues más que nada es el síndrome de las personas cuidadoras, principalmente las mujeres y las niñas. Las infancias en un estado de alerta constante, total, que se despiertan en la noche porque no saben si la crianza, el hermanito, la hermanita, se va a broncoaspirar, se va a caer de la cama, si el abuelito se va a caer. Es un estado de hipervigilancia y de alerta que afecta también el funcionamiento cotidiano, ¿no? Entonces, creo que por eso tenemos que hablar de género y por eso tenemos que hablar de nuestra salud emocional, cómo impactan las decisiones que tomamos, incluso, ¿no? En el suicidio, en las autolesiones o en este soporte que hacemos, ¿no? En esta resistencia que hacemos a acudir a los servicios de salud mental, porque también es cierta esta parte que dices, también sí nos dejamos al último, no desde un lugar consciente, ¿no? No desde un, no hay tiempo para mí, es que no hay tiempo. Exacto. Cuando yo voy al Seguro Social a llevar a mi papá que está enfermo, o voy y paso por los 4 servicios de especialidad por los que tengo que pasar y por los trámites que tengo que atender, o paso al módulo de psicología si es que hay, ¿no?
Y por supuesto que no me detecto un cáncer de seno, no me detecto nada, nada, porque estoy ocupada cuidando. En la vida de una cuidadora en un hospital acompañando a una persona enferma, se ha comprobado que las personas cuidadoras tienen menos de 3 visitas en su vida a los servicios de salud, en su vida, recorriendo hospitales y jamás con la oportunidad de atender esa salud física de la que tú estás hablando, ¿no? Y cómo todas las esferas podemos detectar este patrón que se da, por ejemplo, acá en Guadalajara, en la cárcel de Puente Grande, para mí era muy impactante ver cómo las cárceles de mujeres el día de visita no tenían quien las visitara, quien les llevara algo de comer. O sea, veía uno las cárceles de los hombres llenas de gente que a lo largo del tiempo seguían asistiendo a llevarles algo de comida, ¿no? ¿Cómo existe también esta situación de abandono total ante una situación de este tipo y cómo muchas de ellas, cuando uno dialoga y va encontrando cuáles son los motivos por los que se encuentran en la cárcel, la mayoría de ellas era, en este caso, por delitos de salud y por haber cuidado a la pareja, por haber cuidado al hijo, ¿no? De ser cómplices, por así llamarle, en guardar la droga o en pasar la droga, y con un nivel de no tener conciencia en realidad del Claro. por qué habían llevado a cabo esta situación, ¿no? Entonces vemos cómo esto se puede expandir en varios rubros y que lo vemos desde distintas perspectivas. ¿Verdad que sí? Y nos hacen responsables y nos arrastran a esto, porque de repente, y bueno, desde la psicoterapia tenemos una mirada diferente. Sabemos que una cosa es la normalización y otra cosa es el encubrimiento, ¿no? Creo que ahora tendríamos que estar hablando desde la normalización de cuidar a personas que se pueden cuidar por sí mismas y la responsabilidad que sentimos de dejarnos a un lado y de que nos vaya la vida y la libertad por cuidar a una persona que debe de cuidarse a sí misma, ¿no? Porque, a ver, ¿de qué me hablas? ¿Cómo que mi hijo metió un arma en donde no debía y trafica con armas? A ver, sí, pero mi responsabilidad es cuidarlo. Ese es mi trabajo, cuidar de él, ¿no? Aunque esté haciendo daño a otras personas, le estoy cuidando. Y creo que también es importante desmitificar los cuidados, hablar de lo que sí es cuidado y de lo que no es cuidado, porque cuando hablamos de cuidados, Claudia, también tenemos que puntualizar, o sea, no solamente es el derecho a cuidar, sino el derecho a cuidarme y el derecho a ser cuidada. O sea, yo merezco que a mí me cuiden también, ¿no? O sea, a ver, ya te di, como dicen las canciones, muchos años de mi vida, ¿no? Ya compraste casa, carro, terreno, yo no sé, ya ganaste la presidencia municipal, una gubernatura, yo no lo sé. Ujú. ¿Cómo vas a cuidar de mí después de que yo puse todo este esfuerzo para que tú pudieras estar donde estás? Y en el mismo sentido, en las mujeres que son, que están en los sistemas penitenciarios, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora conmigo? Yo sé que tienen una responsabilidad, Claudia, lo sé, pero creo que también nos falta esa mirada más aguda, justo como lo estás diciendo, y a fondo, para en vez de ver maldad, ¿no? O sea, y claro, sin quitar el hecho legal, yo no soy abogada, pero la comisión de un delito, mirar cómo los cuidados están atravesando Ah, esos comportamientos, ¿no? Y esos resultados. claro. Ingrid, un poquito para ir cerrando la temática, me gustaría que pudieras compartirnos, por ejemplo, cómo a pesar de las mujeres ser tan creativas y tener tantos talentos para sobrevivir con toda esta situación, seguimos dudando muchas veces de nosotras mismas, de nuestras aptitudes, dejamos de tener credibilidad, a veces nos cuesta salirnos de círculos donde estamos viviendo tantas violencias por esa falta de credibilidad. Ujú. Yo creo que los mensajes de este orden patriarcal, de este sistema, son muy poderosos. Creo que hay muchos lugares
desde donde seguimos escuchando que lo que hacemos es poca cosa o que no hay alternativas. Pienso que esta creatividad, que repito, al final es un recurso y es una forma de hacerle frente a las violencias, también es un poco una manera de sobrevivir a un sistema que nosotras no elegimos, ¿no? Es un poquito como este rollo de es que las mujeres los hacen machistas, es que nosotras no elegimos criar, ¿eh? O sea, socialmente se nos asignó esa carga y se nos dijo eso es lo que van a hacer y a eso se van a dedicar y no me interesa su opinión, a ustedes les toca esto, ¿no? Y por supuesto que somos criadas y socializadas y moldeadas en el mismo orden patriarcal que los varones, con estereotipos igual de rígidos, de violentos y de limitantes, restrictivos, ¿no? Y mutiladores, yo diría. Y se nos exige, voy a entrecomillar, un producto diferente. O sea, sí te criaste en el sistema patriarcal, pero por favor no seas mala, arrójame un resultado diferente al patriarcado, ¿no? Regálame un hijo no machista, por favor. ¿Cómo le haces? ¿Quién sabe? Porque yo voy a seguir culpando a las que salen de los antros y se emborrachan porque es su culpa que las violen, porque yo voy a seguir sin darte derechos humanos o prestaciones sociales a pesar de que subsidias las economías, la educación, sin visibilizar tu trabajo de cuidados, sin brindar canales para que tú puedas, ya no digas denunciar, identificar las violencias a partir de la educación, del acceso. O sea, pero yo necesito que tú críes a hijos que no sean machistas para que este problema se termine, porque las mujeres son quienes hacen a los hijos machistas, ¿no? Y entonces sí hablamos de cuidados, pero de los malos cuidados que dan las mujeres, no de las condiciones en las que estamos cuidando las cuidadoras. Y entonces, justamente en este sentido, creo que esta falta de credibilidad, dices tú, o esta dificultad para reconocer nuestros recursos, viene de estas limitantes del orden y del sistema. A veces no son tan internas y tan propias. Sin embargo, yo sí estoy convencida, Claudia, y aquí hablando un poco de mi trabajo con violencias sexuales, de que es posible decidir siempre, ¿no? Hay una cosa que me dicen las sobrevivientes de violencia sexual y que es un común denominador en la consulta y me dicen es que yo no hice nada, no le dije a nadie, no hice nada. Y yo siempre les digo, quedarse quieta y no hacer nada no es lo mismo. Quedarte quieta es algo, es cuidarte, guardar silencio, es cuidarte desde el lugar donde tú puedes, haciendo lo mejor para cuidarte con la mejor intención. Y creo que reconocer esos recursos que a veces consideramos errores nos ayudaría a mirar esas herramientas que tenemos y que desarrollamos y que a veces no sabemos y que nos cuesta trabajo mirarlas porque el discurso es muy potente. Si escuchamos a las trabajadoras no remuneradas del hogar, nos vamos a dar cuenta, ¿no? ¿A qué te dedicas? Yo no trabajo, yo me dedico al hogar. Pues no más, tú nos sostienes a todas. Creo que es eso, que no estamos reconociendo la chamba, el aporte de las mujeres que no están en un empleo formal, de las adolescentes que no están estudiando, de las infancias que no están estudiando o que están dividiendo su tiempo de estudio, de ocio, si es que tienen acceso a ello, con los cuidados, y que no estamos reconociendo que ellas sostienen lo que conocemos como vida, como mundo, como orden, y esos mensajes justamente son los que muchas veces dificultan que se den cuenta de lo que hacen y de lo que son, ¿no? A mí me parece eso, es una cuestión más estructural y social. Pues Ingrid, muchísimas gracias. Yo creo que me resta nada más, además de agradecerte y que nos compartas también dónde te podamos localizar. Me gustaría cerrar con una aportación en torno a estas propuestas educativas. ¿Cómo podemos, porque no solamente es la cuestión gubernamental, sino también a nivel familiar, a nivel empresarial, ¿no? ¿Cómo podemos desde este modelo a lo mejor ecológico, desde ese macrosistema, exosistema, llegando al microsistema,
poder hacer esta visión también de cambio en torno a los cuidados? Yo creo que una de las mejores maneras es aprender de las comunidades resilientes que han colectivizado los cuidados, ¿no? O sea, yo pongo mucho este ejemplo que es como de ir a querer enseñarles a las parteras nuevas técnicas para que hagan mejor su trabajo cuando tendríamos que estar mirando cómo las parteras en esta sabiduría ancestral hacen cosas que nosotras jamás nos imaginaríamos para mantener la salud, la vida de una madre y de su hija, de su hijo, de su hija. Y entonces aprender de las miradas colectivas, de las estrategias, de las redes que se tejen, observarlas sin opinar, para poder saber qué es lo que tenemos que cambiar en los cuidados, para desfeminizarlos, para desprivatizarlos, para redistribuirlos, pero sobre todo para visibilizarlos en todas las esferas sociales, creo que puede generar importantes resultados. Y yo diría que así como ha sido una batalla, Claudia, llevar los contenidos de sexualidad oficialmente a los contenidos escolares, pues así los cuidados. Esta enseñanza de los cuidados tiene que estar presente. La corresponsabilidad en los cuidados empieza no desde que le dejas a un niño que juegue con muñecas, ¿no? Ay, yo no me espanto y lo dejo que juegue con muñecas para que se familiarice. Desde que redistribuyes y reasignas las tareas en un aula o en una comunidad de acuerdo con las posibilidades de cada quien. Redistribuir y trabajar desde la colaboración creo que nos ayuda a desmitificar y nos ayuda a reconocer el trabajo de las cuidadoras y a sostener este mundo que además necesitamos todas y todos y todes. Ingrid, pues muchas gracias por tu colaboración, por tu participación, por este conocimiento que generosamente nos vienes a compartir. Y pues bueno, ¿dónde te buscamos, Ingrid? Pues mira, estamos en las redes sociales de Yo Te Creo, así nos encuentran en redes. Yo Te Creo MX, estamos en arroba Yo Te Creo MX, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y bueno, igual, pues ahí en los comentarios les ponemos el enlace a nuestro blog, a nuestra página, para que se vayan y se den una vuelta. Y pues en redes sociales también estoy como Ingrid B. Guerrero, psicoterapeuta. Desde luego aquí contigo, querida Claudia, las veces que nos hagas el favor de prestarnos este espacio para compartir y para charlar de forma tan bonita como lo hemos hecho hoy. Pues muchísimas gracias y bueno, este es tu espacio. Cuando quieras venir, bienvenida y podemos seguir charlando sobre distintos temas para este bienestar comunitario. Muchísimas gracias, Ingrid. Te mando un abrazo. Espero dártelo pronto en persona, pero te agradezco mucho tu valioso compartir. Y bueno, no se olviden de vernos cada miércoles en Converso, un experto hablando de distintos temas y de buscarnos en las redes Facebook Claudia Hernández, en Instagram Claudia HD-sexóloga y en mi canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. Muchas gracias, Ingrid. Te mando Abrazos a todos, un a todas, abrazo. a todos. Bye. Gracias.